Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Saludo, Buenos días, doctora. buen lunes y buena semana. Comenzamos proseguimos los talleres de derechos humanos. Este es el segundo taller. Ya está en su aula virtual el taller y vamos a hacer, igual que con el taller anterior, vamos a hacer 6 grupos donde vamos a analizar algunos documentos de protección de derechos humanos. El primer grupo van a analizar la Convención sobre el Cambio Climático, el segundo, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tercero, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, cuarto, Convención de los Derechos del Niño, quinto, Convención Interamericana de Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y el grupo 6, Convención Internacional contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Ustedes van a tener que investigar sobre los siguientes aspectos: la historia de ese documento, cuando se promulgó, etcétera, el resumen del documento. No es que tengan que nombrar los distintos artículos, sino un resumen concreto. Los avances de este documento en la actualidad en el mundo, los avances en el Ecuador y las violaciones de este documento, de esta convención, en Ecuador y en el mundo. Y por último, alguna conclusión. Entonces, lo que les pido, por favor, que sea muy concreto, muy específico. Y el taller pues tendrá 40 minutos de investigación y después pues tendremos el resto del tiempo para exponer. Ustedes saben que la exposición son de 10 a 12 minutos cada grupo, por eso tienen que ser muy concretos. Cada uno de ustedes, cada uno de los integrantes del grupo expondrá algo sobre lo que le ha tocado investigar y después pues se llevará el documento convertido en PDF, se subirá al aula y tendrán un día más para poderlo enviar, o sea, poder terminar el documento e enviarlo al aula virtual. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Entonces, sin más dilación, pues pasamos a organizar las salas. Por favor, lo que les pido es que si tienen algún problema, me contacten por el chat de WhatsApp y estaremos, obviamente, yo les diré 5 minutos antes de terminar el tiempo, les mandaré un mensaje a las salas. Entonces, doctora, disculpe una pregunta. Dígame. ¿Qué significa? O sea, ¿cómo era lo de historia del documento? ¿A qué se refiere? La historia del documento es cuando se promulgó, cuántos países lo suscribieron inicialmente, si hubo algún documento anterior que fuera, diríamos, el antecedente inmediato de ese documento, etcétera. O sea, sí van a encontrar ustedes información sobre eso. Váyanse, si tienen duda, váyanse al aula virtual que está colgada ya la tarea ahí para saber qué le toca a cada grupo. Aunque yo ya les he dicho, ¿no? Entonces, pero claro, los grupos son formados al azar y ustedes van a saber recién cuando ingresen a la sala qué documento van a investigar. En este momento ya les voy a crear las salas y voy a abrir para que ustedes puedan ingresar. Cuando ya abre y ingresen todos, ahí empieza a contar el tiempo. Adelante. Ya pueden ingresar a sus salas respectivas. Angelo Burgo, usted le toca la sala 1.
Hola. Hola, doctora. Ya, bueno, a ustedes les toca la Convención sobre el Cambio Climático. Por favor, repártanse. Empiecen. ¿Ok? Sí, Yo ya puedo nos hacer está. las violaciones de este convenio, Sí, el quinto punto. mire ustedes lo que ha pasado con Estados Unidos, en la época de Trump y todo eso. Por favor, eso tienen que referir. Listo, Viola. Protocolo facultativo Estados Unidos y Somalia la han firmado, pero no ratificado. Actualmente su ideal y carácter son universalmente aceptados. Sin embargo, su funcionamiento puede mejorar y aún es necesario transformar las palabras en acciones, en un mundo en donde la urgencia es lo esencial, en donde un niño muere de hambre cada 5 segundos, es hora de unificar la teoría de la práctica, tal vez así como deberíamos haber comenzado. Y a continuación, mi compañera. Bien. El resumen del documento. La Convención de los Derechos del Niño recoge los derechos de todas las personas menores de 18 años, incorporando todo el rango de derechos humanos civiles, políticos, sociales y culturales de los niños en un único documento. Fue proclamada y adoptada por la Asamblea General de la ONU y en ella se establecen los derechos inalienables de todos los niños y las niñas, pero también las obligaciones de los estados, los poderes públicos, los padres, las madres y la sociedad en su conjunto, incluidos los propios niños y niñas, para garantizar el respeto de esos derechos y su difunde para todos los niños en su distinción de ningún tipo, reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de la vida de los niños en todos los países, en particular en los países en desarrollo. Bueno, los 54 artículos de la Convención reconocen que todas las personas menores de 18 años tienen derecho en pleno desarrollo físico, mental y social, y expresar libremente sus opiniones. Pero, además, la Convención es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad. Ya, hablo yo. Hablando un poco de las convenciones de los niños, se entiende que un niño, su mayoría de edad comienza a los 18 años, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad. Todos los derechos deben ser explicados, que los niños, sin excepción alguna, tienen una obligación al Estado, tomar las medidas necesarias para proteger a un niño en su forma de discriminación. Esto consta por varios artículos, pero el artículo 1 dice que para los efectos de la presente convención se entiende que el ser humano menor de 18 años de edad tiene una ley virtual que es aplicada ante la mayoría de edad. El artículo 2 también es importante, que dice que los estados parten que los derechos enunciados presentes en la Convención asegurarán la aplicación de cada niño sujeto a jurisdicción y de extinción alguna, independientemente de la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole. Avances de este documento en la actualidad en el Ecuador. Encontré yo 3 avances, lo que es la prohibición del matrimonio infantil, la educación obligatoria para niños entre 5 y 17 años y como tercer punto la aprobación de un procedimiento que permite informar sobre vulneraciones a derechos de niños y niñas a nivel internacional. Este hecho histórico ha significado un innegable avance en la protección y garantía de los derechos de las niñas y niños y adolescentes. Se ha constituido en un hito para la democratización de las relaciones entre los adultos y los niños. Sin embargo, aún prevalecen condiciones de violencia, subordinación, discriminación, maltrato, castigos y muchas otras formas de vulneración y riesgos a lo que están expuestos todos los días. Para nuestro país, la Convención sobre los Derechos del Niño significó avanzar en la normativa específica para
la garantía y protección de sus derechos. El Código de la Niñez y Adolescencia permitió impulsar lo que es la creación de un sistema especializado de protección. UNICEF también reconoce que en Ecuador hay avance en cuanto a los derechos de niños y adolescentes. Joaquín González Alemán, representante del organismo en Ecuador, señala, entre otros logros, la prohibición del matrimonio infantil, educación obligatoria para niños entre 5 y 17 años y la aprobación de un procedimiento que permite a los niños comunicar sobre vulneraciones a sus derechos. Baja un poco más. A la violación de los derechos. Señores, le quedan 2 minutos. Ok, a pesar de tener la Declaración Universal de los Derechos, sin embargo, esta declaración no protegía a los derechos no protegía a los niños, por lo que se necesitó la Convención sobre los Derechos. ¿Cuáles son los derechos más vulnerables? Pues tenemos el derecho a la educación, donde miles de niños y niñas en el mundo no pueden inscribirse, no pueden ir a la escuela debido a las condiciones en las que viven. También tenemos el derecho a la salud, donde muchos menores en el mundo mueren cada día por enfermedades incurables. Tenemos también el derecho a una nacionalidad. Hay países que no reconocen la procedencia de los niños y esto hace que ellos sean invisibles para la sociedad. También tenemos el derecho a una vivienda digna, donde los niños no pueden disfrutar de un hogar. También tenemos la explotación laboral, la trata, donde donde miles de niños son secuestrados o vendidos por sus propios padres, el abuso sexual, matrimonio temprano forzoso, la mutilación genital femenina, entre otros. A continuación, mi compañera. Bueno, este grupo ya ha terminado. No sé si hay alguien más, porque yo solo tenía 5 personas en el grupo. Bueno, lo que hay que decir de la Convención de los Derechos del Niño es que realmente pues muchos países la han ratificado, y aquí en el Ecuador se creó el Código de la Niña y Adolescencia en el 2003. Empezó a implementarse todo un sistema de protección de derechos, se creó el Consejo de la Niña y Adolescencia en los municipios, en los GAT, y incluso se creó una policía especializada, la DINAPEN, y también las juntas protectoras de derechos, también en los municipios. Entonces, hay todo un sistema que mejora el cumplimiento de los derechos de los niños en el país. En el mundo todavía falta muchísimo, y incluso en el país ha aumentado, sobre todo lo que tiene que ver con el bullying, disminuyó drásticamente el trabajo infantil, eso fue muy importante, pero todavía falta cumplir los derechos de los niños en lo que tiene que ver sobre todo con seguridad y violencia. Gracias. Vamos a ver el grupo 2. Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas. Ok, buenos días con todos, doctora, compañeros. Nuestro tema es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Bueno, vamos a empezar hablando con lo que es la historia de esta declaración. Bueno, antes de su adoptación por la Asamblea General, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 29 de junio de 2006. Bueno, luego esta declaración fue adoptada
por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007. Tenía como objetivo que tenga un gran efecto sobre los derechos de los pueblos indígenas alrededor del mundo. Este documento básicamente aborda temas que son relacionados con los derechos colectivos e individuales de cada pueblo indígena, en donde se respetan lo que es su cultura y su identidad. Bueno, aquí también abarca lo que son temas de salud, de educación y de empleo para estos pueblos, y básicamente enfatiza el derecho de los pueblos indígenas de preservar y fortalecer lo que es su cultura, sus costumbres. Y bueno, la declaración sin duda favorece lo que es la preservación de estos pueblos en contra de la discriminación y el racismo. Ya, con respecto al resumen, la declaración es un documento detallado sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esta fue aprobada, como lo dijo mi compañera, por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007. El documento hace hincapié en el derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a buscar su propio desarrollo. La declaración aborda, entre otros, los derechos individuales y los derechos colectivos, los derechos culturales y la identidad, y los derechos a la educación, la salud, el empleo y el idioma. Con respecto a los artículos, 17 de los 46 artículos que existen de la declaración se refieren a la cultura indígena y a cómo protegerla y promoverla, respetando el aporte directo de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y asignando recursos a la educación en idiomas indígenas y a otras esferas. 15 de los 46 artículos de la declaración se refieren a la participación de los pueblos indígenas en todas las decisiones que afecten a sus vidas, incluida la participación efectiva en un sistema de gobierno democrático. La declaración confirma el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y reconoce los derechos relacionados con los medios de subsistencia y el derecho a las tierras, territorios y recursos. Esencialmente, la declaración prohíbe la discriminación contra los pueblos indígenas y promueve su participación plena y efectiva en todos los asuntos que le conciernen, así como su derecho a seguir siendo diferentes y a perseguir su propia visión del desarrollo económico y social. Bueno, buenos días. Voy a hablar de los avances de los derechos humanos. No se le escucha, está entrecortado. Los derechos por favor, de los pueblos indígenas, tierras, territorios y recursos. Por favor, determinación. indiquen a su compañera que cierre la cámara a ver si se oye mejor. ¿Me escucha? Está entrecortado. Sí, por favor, cierre su cámara a ver si así se escucha mejor. Se le escucha entrecortado. Hable, por favor. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, está mejor. Listo. Muchas gracias. Durante los últimos 40 años, los pueblos indígenas han tenido un rol activo y transformador de la arena política nacional. Ya importantes transformaciones políticas en varios países de América Latina han sido posibles en las últimas décadas gracias a los movimientos indígenas. También la presencia y efectividad de los pueblos indígenas para incidir en la toma de decisiones regionales. Hoy, el 15% de las personas más pobres del mundo son indígenas. En América Latina y en el Caribe existen 826 pueblos indígenas, de las cuales 330 están en peligro de extinción debido a su fragilidad demográfica. Estos tienen derecho a la obligación de participar de manera plena y efectiva de los espacios que inciden o afectan sus derechos. Hay que destacar el rol central que tienen las mujeres indígenas como actores imprescindibles en el cumplimiento de los objetivos, desarrollo sostenible en particular, la agenda de igualdad y el empoderamiento político y económico de las mujeres indígenas. Y por último, los pueblos indígenas deben ser actores claves en el fortalecimiento de las democracias y en la generación de alternativas de desarrollo. Gracias. Buenos días. Continuando con lo que tiene que ver el tema, vamos a hablar sobre las violaciones de los derechos indígenas en el Ecuador. Principalmente, la problemática de nuestro país con respecto a este tema han sido las pocas políticas públicas creadas
durante los gobiernos anteriores, enfocada justamente a darle solución a estos problemas, de los cuales la ONU ha hecho ciertas recomendaciones. Y si bien es cierto que los acuerdos de la ONU fueron expedidos en el 2007, ya en el 2008 nosotros contábamos con una constitución que garantizaba la gran mayoría de las recomendaciones de la ONU hacia el trato, hacia la manera de tratar a las poblaciones indígenas. De esta forma tenemos que en el artículo 57 de nuestra Constitución se reconocen y garantizan a todas las comunas, comunidades, y pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad con todo lo que son los pactos internacionales, de los cuales Ecuador es signatario y al mismo tiempo es vinculante, como el que estamos hablando de las Naciones Unidas. Sin embargo, dentro del último informe de la relatora de las Naciones Unidas en el año 2019, se ha podido percatar o hemos podido ver que ha existido un retroceso dentro de lo que son las garantías y de estos derechos que ya se están considerados en la Constitución hacia las nacionalidades. Principalmente se enfocan a la explotación de los recursos naturales como el petróleo y como la minería dentro de los territorios ancestrales, de los cuales ellos son propietarios. Sin embargo, continuamos también dentro de este debate porque se ha transformado en un debate entre el beneficio que se le da solamente a las nacionalidades indígenas comparado con el prejuicio que se está ocasionando al resto de los ciudadanos del país. Entonces tenemos un conflicto muy grande, muy potente, que no se va a resolver en el corto plazo. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre algunos ejemplos de violación de este convenio en Ecuador y en el mundo. Un ejemplo claro que tenemos suscitado en el Ecuador es la violación a los derechos de la libertad de la Asociación de los Pueblos Indígenas en el Ecuador, que según las comunidades y pueblos indígenas dicen que este derecho se ve afectado desde el año 2015. Otro ejemplo que podemos observar es la intromisión en sus territorios ancestrales, como sucedió con la comunidad central indígena San Rafael, la cual se ubica en la provincia de Sucumbíos. Ellos denunciaron que este derecho fue violado por el ejército ecuatoriano, quienes se intrometieron en sus territorios ancestrales sin su consentimiento y también destruyeron lo que son sus cultivos y su relación espiritual con la naturaleza. En cuanto al mundo, tenemos ejemplos claros suscitados en Brasil, como la violación del derecho humano a la identidad y cosmovisión del pueblo indígena Munduruku, y también la violación del derecho humano a la demarcación de territorios indígenas, como sucedió con el pueblo indígena Jaminagua Arará. Muchas gracias. Ya bien, buenos días. En base a lo que es la conclusión, podemos concluir en base al talento y las capacidades de los dirigentes, tanto mujeres como hombres, que son esenciales para que funcionen los proyectos. Son los responsables de alentar y movilizar a las personas y pueden requerir apoyo externo, incluidas capacitación especializada y oportunidades para compartir e intercambiar experiencias y enseñanzas adquiridas con otros proyectos y procesos en los que participen comunidades indígenas con el fin de comparar, de aprender y asociarse a procesos más amplios. Aunque las mujeres indígenas continúan siendo marginalizadas y discriminadas, los proyectos demostraron que la participación de oficinas gubernamentales y organizaciones indígenas que alientan asociaciones brindan posibilidades para aumentar el reconocimiento de los derechos de los pueblos y mujeres indígenas, hacer frente a las actitudes patriarcales y discriminatorias y mejorar la igualdad de oportunidades en la esfera pública. Gracias. Ok, muchas gracias al grupo. Solo indicarles que, miren, esto que es una declaración, ustedes saben que la declaración es una recomendación, o sea, no obliga a los estados, pero a pesar de eso fue discutida durante 20 años en las Naciones Unidas. O sea, apenas en el 2007 se promulgó esa declaración, cuando a partir de los años 80 del siglo pasado ya estaban discutiendo sobre ese tema. ¿Por qué es eso? Porque realmente pues, los pueblos indígenas están ubicados en zonas naturales de grandes riquezas y hay muchos intereses económicos de por medio. Entonces,
declaración, pues había como un boicot en las Naciones Unidas para que esa declaración apareciera. ¿Por qué? Como les digo, por los intereses económicos, petróleo, minerales, fuentes de agua, etc. Entonces, hasta ahora, como decía alguno de sus compañeros, hasta ahora hay esa polémica de esos pueblos indígenas, pero ahora vamos a ver la otra convención sobre el cambio climático, que realmente, pues, ¿qué nos conviene en este planeta? ¿Preservar o destruir el planeta? Entonces eso queda como interrogante, y ahora sus compañeros van a profundizar más en el grupo 1 sobre la Convención de Cambio Climático. Buenos días, sí, ya mi compañero Fabián va a compartir pantalla. Ya voy a compartir un momento. ¿Pueden apreciar? Todavía no. Ok, ahora. Pongan un poquito más grande la pantalla para poder... Está en pantalla completa, ¿no? Ahí está en pantalla completa. No sé si pueden apreciar bien. Ok, sí. Ya. Nuestro tema es sobre la Convención sobre el Cambio Climático, y el grupo está conformado por Burgos Álava, Ángelo Emanuel, quienes habla, Carrillo Sabando Iván Patricio, Ispinel Wendy Cristina, Triviño Reyes Milenka Jaira y Macías Lascano Nayeli Maoli. El primero que tiene que hablar es sobre la historia del documento. Adelante. Ángelo, tienes que hablar tú. Doctora, no lo he conectado, no sé si se le habrá salido el internet o algo. ¿Perdón? No está conectado, no sé si tal vez se le fue el internet o algo. No le llegan los mensajes, no está conectado, tal vez se le fue el internet. ¿A quién? ¿Al compañero Burgos? Sí, porque lo escribí y no le llegan los mensajes. Bueno, Si entonces, puedo... por favor, ustedes indiquen lo que hizo su compañero Burgos. Ya, ok, yo puedo hablar sobre eso. A él le tocó la historia del documento. Primero inicia hablando un poco sobre a qué se refiere la contaminación. Dice que cada día diferentes puntos de la geografía mundial el planeta nos manda mensajes sobre las transformaciones que está sufriendo debido al aumento del nivel del mar y el incremento de las inundaciones. En el origen del documento tenemos que cuando se reconoció que había un problema, esto fue notable en esa época, y en el año 1994 entró en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Dice que en ese tiempo había menos pruebas científicas y que, sin embargo, se notó que el cambio climático estaba afectando bastante al planeta. Y tomó prestada una línea muy importante, uno de los tratados ambientales multilaterales más exitosos de la historia, que fue el Protocolo de Montreal. Es decir, o sea, esta convención se basó en él. Y esto obligaba a los Estados miembros a actuar en interés de la seguridad humana, incluso ante la incertidumbre científica. Es decir, a pesar de no saber exactamente, científicamente, en ese tiempo, cómo afectaba. Tenemos que explica la importancia del cambio climático en el ámbito mundial, siendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Ay, perdón, no he prendido la cámara. Siendo que las emisiones de gases de efecto invernadero las principales causas de este efecto, puesto que el dióxido de carbono consume los combustibles fósiles para la producción de energía y la quema de biomasa. Tenemos que entonces que en 1992 se adoptó la convención, y debido a la preocupación de todos los países al darse cuenta de lo que estaba sucediendo
o sea, con lo que hablamos del dióxido de carbono. Listo, entonces ahora voy a hablar sobre mi parte, que es la historia. Ya, vamos un poquito más. Por ahí. Arriba. Ahí. Tenemos el resumen sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas. Ok, tiene un objetivo principal, que es el que tenemos ahí, lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, con el fin de impedir la antropogénica causada por el ser humano en el sistema ambiental. Es decir, esta convención, su objetivo principal es disminuir las concentraciones de dióxido de carbono en el ambiente. Ahora, esta va a tener varios artículos importantes. Pueden bajar un poquito más. Aquí tenemos los artículos destacados. Uno es el artículo 6 y el 12 que hablan sobre el acceso a la información. Es decir, en esta convención se destaca que es importante que todos los países miembros informen a su población sobre el cuidado ambiental. Otro que tenemos es el intercambio de información y establecimiento de registro de emisiones. Es decir, que todos los países tienen que dar por decir así, un informe sobre cómo va avanzando la situación ambiental en sus países. Y hay países que no son miembros, sin embargo, ellos también tienen que rendir cuentas, aunque no tanto como los países miembros. Pueden bajar un poquito más, por favor. Tenemos la participación del público, en la cual es como dije, que van a promover a que todos los habitantes, integrarlos en este cuidado ambiental. Otro tenemos educación ambiental y sensibilización al público, que hace parte de lo que les mencioné sobre informar al público. O sea, como vemos, esto es como de los principales objetivos de esta convención, es concientizar a toda la población para el cuidado ambiental. Y aquí tenemos otros puntos que encontré que son puntos que se pueden resaltar, entre los cuales resalta, dice, la responsabilidad debe recaer en los países desarrollados para que lideren el camino. Es decir, que como sabemos, los países desarrollados son los que mayor contaminación van a producir, debido a que las industrias son más grandes. Entonces, en esta convención también se resalta que ellos deben ser los que tienen que poner, por decir así, el ejemplo. Como tenemos que Estados Unidos, a pesar de que es de los que más contamina, también tiene, por ejemplo, de los mejores sistemas de reciclaje. Otro tenemos que dirección de nuevos fondos de las actividades relacionadas con el cambio climático en los países en desarrollo. Esto quiere decir que... Por favor, ya se está agotando el tiempo. Pasa concreta y pasa a sus compañeros. Ok, listo. Que ellos van a aportar dinero para ayudar a los otros países. Listo, va a continuar mi compañera. Bueno, respecto a los avances de este mecanismo de defensa de los derechos humanos en la actualidad en el mundo, habla sobre en los países de América Latina y el Caribe se realizan notables avances en la incorporación de una perspectiva de derechos humanos a la acción climática. Con esta publicación conjunta en la Comisión Económica y de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pone en relieve numerosas contribuciones realizadas desde y para la región. Estas contribuyen maneras en nexo entre el cambio climático y los derechos humanos. No solo han venido promoviendo activamente enfoques basados en los derechos respecto a la acción por el clima a nivel internacional, sino que cada vez propugnan incorporar cuestiones medioambientales y relativas al clima en el sistema y los mecanismos de las Naciones Unidas referente a los derechos humanos. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe es el primer tratado regional sobre el medio ambiente en América Latina y el Caribe, el primero del mundo que contiene disposiciones específicas sobre los defensores de los derechos humanos relativos en el medio ambiente. Estas representan a su vez una valiosa contribución regional para poder velar las acciones en la materia medioambiental y del clima. Y los principios democráticos básicos, reconocer expresamente el derecho a un medio ambiente sano, de colocar la igualdad en el centro y poder focalizarse en la protección de los más marginados y excluidos. El acuerdo regional es una potente herramienta para poder mejorar la gobernanza climática y contrarrestar los efectos negativos del cambio climático en los países de la región.
Pese a estos significativos avances, aún pueden quedar pendientes importantes desafíos. Gracias. Bueno, en cuanto a los avances de este documento en Ecuador, en 2020 la Organización Mundial de la Salud publicó una revisión sobre cómo se trata el tema de la salud en las contribuciones determinadas a nivel nacional. Instrumentos utilizados por los países miembros de las Naciones Unidas para informar a la Convención Marco sobre el Cambio Climático acerca de sus compromisos para reducir drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo de París del año 2015. El citado documento analiza el caso de las contribuciones determinadas a nivel nacional de 184 países. Casi la mitad de ellas reconocen los impactos negativos del cambio climático en la salud, haciendo referencia a amenazas climáticas, como inundaciones, tormentas, entre otras. Enfermedades transmitidas por vectores e inseguridad alimentaria. Sin embargo, pese a que 48 países indican haber efectuado evaluaciones de vulnerabilidad, únicamente 18 mencionan que existen evidencias sobre los impactos del cambio climático en la salud pública. En cuanto a las medidas de adaptación, ninguna de estas plantea la construcción de sistemas de salud resilientes al clima de los 184 países disponibles. 100 se refieren a acciones aisladas sin abarcar el conjunto de estrategias propuestas por la OMS y únicamente 6 asignan presupuestos para cumplir con las iniciativas relacionadas con la salud. Continúa mi compañero. Ya, buenos días, doctora. Yo voy a hablar sobre las violaciones, sobre las violaciones de la Convención al Derecho al Cambio Climático. Esto tiene varias contradicciones, ya que en el 2016 en París se hizo un tratado acerca sobre el cambio climático y Estados Unidos estaba infundido en este tratado o en este acuerdo desde mucho antes. Pero Donald Trump, en sus años de presidencia, trató de negar este tratado y salir de desacuerdo. Pero esto se lo negaron, ya que para que esto sea efectivo, tendría que tener más de 4 años de presidencia, cuyo caso no logró, ya que en noviembre del año pasado fueron las elecciones del país y ahora está el presidente Biden, el cual está de acuerdo con el acuerdo, o sea, con el tratado sobre el cambio climático y dijo que no lo va a negar. Además del cambio climático de amenazar nuestra propia existencia, amenaza también los derechos de las personas. Es decir, amenaza el derecho a los alimentos y al agua, ya que la creciente ocurrencia de catástrofes ha causado sequías, inundaciones, temperaturas extremas, o sea, muy altas o muy bajas, ya que eso arruina las cosechas. También ha afectado el derecho a la salud, ya que debido a los alimentos, las personas han sufrido desnutrición y diferentes afecciones a las personas, a los humanos. También el derecho a vivir, ya que uno antes estaba viviendo cómodamente en sus casas, pero por las inundaciones estas se destruyeron. También el derecho a la vida, esto causa que, por ejemplo, las talas de árboles hacen que el oxígeno no haya mucho oxígeno y cosas así, o sea, cosas propias que el ser humano causa. También el derecho a la paz, ya que por todas estas cosas han causado guerras, como las guerras de Afganistán, de Vietnam y cosas así. A continuación, mi compañero Iván Carrillo, que va a dar la conclusión. Buenos días con todos. En lo que podemos concluir de este tema es que, si bien es cierto, el convenio de tratado ambiental se ha puesto como primordial reducir los efectos de gases invernaderos, o sea, reducir la emisión de gases invernaderos. Pero realmente esto no está pasando, ya que las grandes industrias, que son países como China y Estados Unidos, están viendo actualmente lo que genera esta emisión de gases de efecto invernadero. De hecho, China, antes de que ocurriera la pandemia, su normalidad en algunas ciudades ya era el uso de la mascarilla, porque el aire que respiraban era tóxico. Y realmente la convención no ha generado ningún cambio importante que modifique nuestro estilo de vida, ya que actualmente tenemos un estilo completamente consumista y que abusamos de los recursos naturales,
que si no generamos un cambio significativo en los próximos años, las generaciones presentes y venideras van a sufrir realmente el cambio climático y van a sufrir todas estas cosas que nuestro compañero Fabián nos mencionaba, como la carencia de alimentos, ya que al aumento del nivel del mar se van a perder o sea, toda la zona costera y entre otras cosas más que generaría el cambio climático. Ok, muchas gracias al grupo 1. Vamos a pasar a la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. Hola doctora, buenos días. Sí, adelante. Bien, buenos días con todos. En este momento les voy a hablar sobre la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos contra la tortura. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 26 de junio de 1987. Su antecedente más inmediato fue la Declaración sobre la Protección de las Personas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, o inhumanos o degradantes, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975, ya que, como sabemos, en esta época era muy común la esclavitud y los maltratos físicos e inhumanos. El objetivo de este tratado es dirigir, planificar y ejecutar acciones que permitan prevenir la tortura y otros tratos crueles en lugares donde la privación de libertad, públicos o privados, a través de estrategias que involucren visitas periódicas, recomendaciones a autoridades competentes, propuestas u observaciones a la normativa o políticas públicas en la materia, acciones judiciales y difusión de su mandato, para mejorar el trato a las personas privadas de libertad. ¿Por qué la prevención de la tortura? La tortura ha sido considerada como una grave afectación a los derechos humanos debido a que la misma menoscaba la dignidad humana, estrechamente ligada al derecho a la vida y a la integridad de las personas. Por tal motivo, ha sido absolutamente prohibida en el derecho internacional y nacional y en consecuencia no es justificable bajo ninguna circunstancia. Aquí les traigo un ejemplo del artículo 1 de este tratado. A los efectos de la presente convención se entenderá por término tortura todo acto por el cual se inflinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, o se sospecha que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o a cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o en su consentimiento o aquiescencia, no se considerará tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. A continuación, mis compañeros van a hablar sobre el resto de pautas. Buenos días, doctora. Yo le voy a hablar sobre la historia de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles. Este documento es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos contra la tortura, el cual fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 en Nueva York, Estados Unidos, pero entró en vigor el 26 de junio de 1987. Al haber alcanzado el cierto grupo de países ratificados
fueron la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, humanos o degradantes, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975. La creación de este documento fue firmada al principio por 83 países, pero actualmente son parte de este 171. La convención establece una serie de obligaciones para los estados que hacen parte de este tratado y crea un órgano de tratado, el Comité contra la Tortura. Este comité se encarga de monitorear la implementación de la convención mediante informes y visitas hacia ciertos países para ver que todo esté regulado. En esta convención cuenta un protocolo facultativo que fue aprobado en el 2002 y entró en vigencia en el 2006, creado precisamente por este organismo, el Comité contra la Tortura, para aplicarlo a diferentes países, exceptuando que estos informes que se deben entregar a la Convención de la Tortura y al órgano del Comité contra la Tortura han sido nunca entregados, como 27 estados no lo han hecho y el 44% ha intentado retrasar la entrega de estos informes. A continuación, mis compañeros van a hablarles sobre los avances de este mecanismo de defensa de los derechos humanos. Amanda, ¿podrías bajar un poquito más? Más. Un poquito más abajo, que no voy a decir esa parte. Ahí. Bueno, para ir directamente al tema está que los estados han tenido diversos avances designando mecanismos, leyes y demás para la prevención de la tortura. Como por ejemplo, específicamente ciertos países como lo son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay han ratificado esto y han designado distintos mecanismos nacionales para la prevención de la tortura. En Venezuela han creado una Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles. Un poquito más abajo, Amanda, por favor. Ya. Otro país, como Argentina, a nivel federal, cuenta con 4 mecanismos locales operativos y 3 designados, mientras que Brasil cuenta con un mecanismo operativo y 6 designados. En cambio, más generalmente están que los distintos países han creado un fortalecimiento institucional y, por ejemplo, se han creado instituciones con distintos poderes, como el Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, además de crear también otros órganos que contribuyan a la causa del poder de estos derechos. Están programas de educación e información para las que las personas sepan cómo actuar ante esto, mecanismos de control de desempeño, está en la creación de los mecanismos específicos de recepción de las denuncias sobre la tortura, la protección de los testigos y mitigación de riesgos de represalias para que las personas que se vean involucradas en un acto de tortura y lleguen a denunciar no se vean afectadas después, además de la protección a personas en situación de mayor vulnerabilidad a sufrir alguna tortura. A continuación, mis compañeros. Bueno, ahora tenemos los avances de este documento en la actualidad en el Ecuador. La Constitución de la República, en el numeral 3 del artículo 66, prohíbe la tortura y la desaparición forzada y las penas crueles, inhumanas o degradantes. En el documento sobre la tortura emitido en el país en 2016 se trataron alrededor de 25 temas. Entre los más importantes está la escasa información sobre salvaguardias para detenidos. En este se le recomendó al Estado que debe garantizar que las personas privadas de la libertad gocen en la práctica de todas las salvaguardias legales fundamentales para prevenir y mantener su bienestar. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Se evidencia un precario marco normativo y limitados recursos a la disposición del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 3. Investigación y enjuiciamiento a los violadores graves de derechos humanos del pasado, ya que el Estado debe adoptar medidas apropiadas para que se lleven a cabo las investigaciones eficaces e imparciales en estos casos.
La muerte de personas bajo custodia. En el Ecuador han sucedido suicidios registrados en los centros de detención, por lo que el comité insta al Estado a presentar los datos detallados sobre los casos registrados de muerte de personas bajo custodia. Investigaciones de denuncias de tortura y malos tratos. Pues la falta de datos de denuncias sobre actos de tortura entre marzo y diciembre de 2014, por esto el comité insta al Estado a garantizar que todas las denuncias de tortura o malos tratos sean investigados de manera pronta e imparcial por el mecanismo independiente, y también a velar porque los presuntos autores sean enjuiciados debidamente. 6. La falta de información disponible sobre las medidas adoptadas por el Ecuador para brindar protección a los miembros de la Red Nacional de Expertos Forenses tras el asesinato en 2010 del doctor Germán Antonio Ramírez Herrera, médico forense especialista en la investigación de casos de tortura. Por esto se le recomienda al Estado continuar reforzando la capacidad del Sistema Nacional de Protección de Víctimas y Testigos a fin de garantizar que las víctimas y los testigos de actos de tortura, incluidos los expertos forenses, reciban efectivamente la protección y su asistencia. Otro es también que el uso excesivo de fuerza en contra de las manifestaciones. Por esto se le recomendó al Estado capacitar adecuadamente a los miembros de las fuerzas de seguridad sobre el uso de la fuerza y regular el uso de armas de fuego conforme a los principios básicos de las Naciones Unidas. También tenemos los abusos y la violencia sexual a menores en los centros educativos, ya que entre 2012 y 2014 se registraron alrededor de 243 denuncias por delitos sexuales ocurridos en centros educativos. Por esto se le recomienda al comité velar por todos los actos y que estos sean investigados de manera rápida, eficaz e imparcial, y que los autores sean llevados a la justicia y las víctimas reciban su reparación. Y también la violencia contra las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, ya que existen denuncias por malos tratos a personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros en los centros privados en los que se realizan las prácticas llamadas terapias de reorientación sexual o deshomosexualización. Se recomienda por esto al Estado velar que se investiguen todos los casos de violencia contra las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género con fin de enjuiciar y castigar a los autores de tales actos. Baja mano, por favor. Para leer. Hola. Adelante. Bueno, voy a ser más breve. Voy a considerar los ejemplos del Ecuador. Tenemos el famoso ejemplo de los hermanos Restrepo, que sucedió el 8 de enero de 1988. Desaparecieron los hermanos Carlos y Pedro, quienes contaban con 18 y 15 años en esa edad. La desaparición de estos jóvenes es atribuida al escuadrón de la Policía Nacional y ocurrió con la más flagrante y sistemática violación de los derechos humanos en la historia del Ecuador. Las investigaciones realizadas en el entorno de la desaparición fueron que Carlos y Pedro fueron secuestrados, torturados, asesinados y arrojados a una laguna en la cual desaparecieron sus cuerpos. Tenemos otro ejemplo, como en Brasil, en las prisiones controladas dentro por bandas criminales y comenzaron a maltratar, a torturar a muchos que nuevos. Y también esto no solo se da en Brasil, también me parece a mí que se da en todas las prisiones del mundo. Las personas más vulnerables que reciben esta violencia, tenemos a los niños y a las niñas que debido a su edad y a su etapa de desarrollo son un grupo especialmente vulnerable y expuesto al riesgo de ser maltratados o incluso torturados. También tenemos a las personas con discapacidades, ya sea por su físico o mental, están expuestas a mayor riesgo de discriminación y persecución. También se da por ser homosexual o por su color de piel o hasta mismo por ser mujer. Se realizan estas violaciones. Tenemos como conclusión la consideración expuesta frente al conflicto legal generado con la transgresión al principio de la progresión y no regresiva
en materia de los derechos, al no considerar a la tortura como una grave violación de los derechos humanos imprescriptible, se menoscaba y la exhibición de derechos, se limitaba la facultad de judiciar estos hechos. Por el límite de obligación estatal de investigación, sancionar y reparar de la violación de estos derechos, lo cual genera un gran impacto en el nivel legislativo, sino como la determinación de la organización. Existe una implicación social a este respecto, ya que en el caso de las violaciones, manifiestos de derechos como la tortura, derechos de la verdad, un aspecto social tiene derecho y conocer la verdad de estos acontecimientos del pasado que se refirieron a la comisión de crímenes antes. Gracias. Muy bien, muchas gracias al grupo y vamos al último grupo que vas a poner porque por razones de tiempo ya el siguiente grupo pondrá el día viernes. Entonces el grupo 3, por favor, Convención CEDAW. Convención CEDAW, la historia. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se reunió por primera vez en Nueva York en febrero de 1947, poco después de la creación de las Naciones Unidas. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es fruto del trabajo de años realizados por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que fue creada en 1946 por el Consejo Económico y Social de la ONU. Dicha comisión, basándose en la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas de 1967, comenzó a preparar la CEDAW en 1974. El 18 de diciembre de 1979 fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el 3 de septiembre de 1981 entró en vigor. Es considerada la Carta Internacional de los Derechos de la Mujer. La CEDAW es el segundo instrumento mundial más ratificado por los estados integrantes de las Naciones Unidas. El primero es la Convención sobre los Derechos de la Infancia y a la fecha fue ratificada por 188 territorios, lo cual le proporciona un poderoso mando mundial. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Siga, por favor. Ya listo, yo les voy a dar el resumen de lo que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o CEDAW. La CEDAW es un documento internacional que enumera los derechos de todas las niñas y mujeres. Este es un importante acuerdo acerca de la igualdad entre las niñas y mujeres y los niños y hombres. La CEDAW dice que toda discriminación contra las niñas y mujeres se debe acabar, ya que a pesar de que existen la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, varias convenciones internacionales, en muchas partes del mundo las niñas y mujeres son tratadas de manera diferente o injusta por el hecho simplemente de ser niña o mujer, aun cuando en estas cartas, en estos tratados, digan que hombres y mujeres tienen los mismos derechos, ellas en algunas partes del mundo seguían siendo abusadas. Como por ejemplo que no reciben educación y atención en salud apropiadas, no pueden conseguir empleo, votar o postularse para elecciones, enfrentan diversos tipos de violencia y además si poseen discapacidades, son indígenas, viven en áreas rurales, son pobres o pertenecen a grupos culturales, estas poseen mucha más probabilidad a recibir discriminación. Según la CEDAW, los gobiernos deben emprender todas las acciones necesarias o especiales que puedan requerirse para asegurar que las niñas y mujeres efectivamente disfruten de la igualdad en su vida, como lo postulan los derechos humanos, que como les dije, en muchas partes del mundo no se está cumpliendo esto. La CEDAW es el único tratado de derechos humanos que incluye el derecho de la mujer a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos
y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que le permitan ejercer los derechos. En el artículo 1 se entiende por discriminación toda la distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera, los cuales detallaré a continuación. Es que son a la no discriminación, medidas de política, garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, medidas especiales, función estereotipadas y prejuicios, la prostitución, que es algo que sufren bastante las mujeres, la vida política y pública, la representación, la nacionalidad, la educación, el empleo, la mujer rural, la salud, las prestaciones económicas y sociales, la igualdad ante la ley y el matrimonio y la familia. Que todos estos son derechos que por lo general los hombres los tienen en todo el sentido de la palabra, pero en muchas partes del mundo la mujer no puede disfrutar de estos derechos por el abuso y la crueldad de la gran parte de hombres que abusan de ellas. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Les pido una disculpa referente a mi cámara, tengo inconvenientes con la computadora. Yo voy a hablar sobre lo que son los avances de este mecanismo en la actualidad en el mundo. Como se ha demostrado, la CEDAW ha demostrado lo que es un valor incalculable referente a contrarrestar los efectos de discriminación, la violencia, la pobreza y la falta de amparo jurídico, junto con la privación de derechos en materia de herencia, propiedad y acceso al crédito referente a lo que son las mujeres. Siendo en la contribución de, por ejemplo, derechos de la ciudadanía en Botswana y en Japón, derechos de herencia en Tanzania, derechos de propiedad y participación en política en Costa Rica, una ley de igualdad de géneros en Mongolia, leyes sobre la violencia doméstica en Turquía, Nepal, Sudáfrica y la República de Corea, legislación que penaliza todas las formas de violencia contra la mujer en Burkina Faso, así como en el femicidio en Panamá. Baja un poquito más para hablar referente a los rurales. Sube un poquito. Y, por ejemplo, los avances rurales en lo que es en el sector rural son, por ejemplo, participar en la elaboración y ejecución de planes de desarrollo a todos los niveles, tener acceso a servicios adecuados, atención médica, inclusive información y asesoramiento en el servicio en materia de planificación de la familia. También, dentro de los avances que tenemos es beneficiar directamente de los programas de seguridad social, acceso a todo tipo de educación e información académica, el organizar grupos de autoayuda y cooperativas referente a la mujer, participar en todas las actividades como avances que globalmente algunos son similares o son comunes y otros que son específicos. Ok, siguiente. Concreten porque ya estamos mal de tiempo. Yo voy a hablar acerca de los avances de lo que es la CEDAW en la actualidad en el Ecuador. Ecuador ha construido un marco conceptual que fortalece las obligaciones del Estado. También todas las personas son iguales y gozarán de los dos mismos derechos, tanto hombres como mujeres. Y con base en lo que son los principios de igualdad y no discriminación, el Estado ecuatoriano ha priorizado la atención a las mujeres que enfrentan distintos tipos de discriminación y exclusión, entre los que se encuentran que el Estado ha adoptado medidas hacia la protección jurídica de los derechos de la mujer en igualdad con el hombre, aprobando 88 leyes, de las cuales 43 contienen disposiciones para implementar el principio de igualdad y derechos consagrados en la CEDAW. Además de que uno de los avances más importantes ha sido la incorporación como delito en el Código Penal en el 2014 de la violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres e intrafamiliar, además del fortalecimiento de la red de centros de atención y casas de acogida a mujeres víctimas de violencia en diferentes provincias gestionadas por la ONG.
desde el 2014, además de que se ha aplicado el protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres. Otro avance importante ha sido la promulgación de ley de consejos de igualdad en julio del 2014, que incluye al Consejo de Igualdad de Género como mecanismo que participa en la formulación, transversalización, observancia y seguimiento de las políticas públicas, leyes y otros mecanismos para el adelanto de las mujeres. A continuación, mi compañero Robinson. Bueno, básicamente para resumir un poco de lo que son las violaciones respecto a este convenio, vamos a tener en cuenta de que lo que dijo Alexis en primer lugar, que suele ser muy ambigua lo que es el significado y también la práctica de este convenio en muchos países, ya sea por condiciones económicas o religiosas. Así que resumiendo, en el Ecuador al menos las violaciones se dan por medio de lo que es la violencia de género, y también lo que es los ámbitos económicos y laborales, ya que en nuestro país existen brechas todavía muy alejadas respecto a lo que es los privilegios de los hombres respecto a estos dos puntos. Uno, porque en la mayor parte de nuestro país, sobre todo en las no le escuchamos. Es en donde provoca violencia. No le estamos escuchando, por saludo. favor. Apague la cámara para ver si se le escucha mejor. ¿Sí se me escucha ahí? Sí, siga. Hola. Bueno, resumiendo, básicamente en el Ecuador las violaciones hacia este convenio son en lo que es la violencia de género y también en lo que es el ámbito laboral y económico respecto a las mujeres. Eso es todo para resumirlo y seguir. Bien, a continuación yo voy a dar lo que corresponde a las conclusiones. De acuerdo con el trabajo realizado, hemos llegado a las siguientes conclusiones. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, es el principal instrumento jurídico para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Es también uno de los documentos rectores de la ONU Mujeres y piedra angular de todos sus programas. Tiene como finalidad eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y es por ello que cuenta con un comité para dicho fin, llevando a cabo puedes bajar un poquito la pantalla. Un seguimiento de acciones de los estados, cumpliendo los mandatos de la convención y de la recomendación de dicho comité. Muchas gracias. Bueno, señores, este tema de la CEDAW lo vamos a ampliar cuando hablemos de violencia de género. Muy bien, falta la Convención de Belén do Pará, que vamos a verla el próximo día, el viernes, antes de comenzar las exposiciones de ustedes. Señores, por favor, los que no hayan hecho el taller 1 y los que hoy día tampoco hayan hecho el taller 2, por favor, la representante que tome en cuenta, para que en el transcurso de esta semana se pueda igualar esa tarea a través de una tutoría. Muchísimas gracias y nos veremos el día viernes. Gracias. Gracias, doctora.